el fenómeno de la globalización está marcado por las transformaciones económicas determinadas por los avances tecnológicos, los cuales han ido avanzando a lo largo de la historia mundial gracias a grandes procesos como el imperialismo, el descubrimiento de América y la revolución industrial. Los grandes expertos han determinado que el proceso de globalización posee tres grandes enfoques. El primero, que es un enfoque que lo ve como un proceso histórico de larga duración. El segundo, un proceso histórico de mediana duración. Y el tercero, un proceso histórico reciente. En la globalización, los cambios más importantes se están dando a nivel de conocimientos. Si bien la tendencia de los mercados y empresas a extenderse sobrepasando fácilmente las fronteras nacionales es un hecho eminentemente económico. Este está marcado por la fluidez y rapidez con la que hoy la información es enviada de un país a otro. No obstante, el sistema que marca el paso de la economía mundial sigue siendo fundamentalmente el capitalista, heredado de la revolución industrial. El uso del capital y herramientas de trabajo especializadas de producción y la presencia de un mercado de bienes y servicios en el cual se llevan a cabo las transacciones de estos productos siguen siendo elementos clave en la dinámica de la economía mundial. Sin embargo, las orientaciones son otras. Si nos preguntamos por el término globalización, podemos definirlo como un intercambio de los países en todos los ámbitos, tanto sociales, políticos como económicos. Y si nos remontamos un poco a la era antigua, podemos decir que esto es un proceso que ha venido evolucionando desde el momento en que Colón llegó a América, por ejemplo. En los años 70 y 80, muchos países de América Latina y África, a diferencia de los de Asia, aplicaron políticas orientadas hacia el sector interno y su economía se estancó o se deterioró. La pobreza se agravó y la alta inflación pasó a ser la norma. En muchos casos, sobre todo en África, los problemas se vieron agraviados por factores externos adversos. No obstante, al modificarse las políticas en estas regiones, el ingreso comenzó a aumentar. Actualmente se está produciendo una importante transformación. Alentar esta transformación y no dar marcha atrás es la mejor forma de fomentar el crecimiento económico, el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Como comentamos anteriormente, el significado de globalización podemos ver que abarca una gran integración mundial de todas las potencias en general. Pero si nos preguntamos si esto nos afecta a todos por igual, no es así. Realmente, la globalización afecta mucho más a los países subdesarrollados, mientras que las potencias mundiales se ven beneficiadas. El término globalización ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso, una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo. A la vez, es inevitable e irreversible. Otros lo ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países. Amenaza el empleo, las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de una manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye. Como resultado de la aplicación de políticas a la apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia Oriental, que se contaba entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos y prósperos. Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida, fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. La globalización es un fenómeno histórico. Esto significa tanto que sus características son moldeadas por otros procesos, como que su existencia incide en estos. Para los grandes historiadores existen tres enfoques de la globalización. Ahora hablaremos del primero, que es la globalización como un fenómeno de larga duración, el cual abarca la época de la antigua Roma y Cartago. El proceso de globalización durante la Edad Antigua parece incoherente y lógico a primera vista, pero el hecho es que aparece con el surgimiento del ser humano. Esto tiene una razón, y es que cada ser humano tiene un instinto para aliarse y asociarse a otros individuos para formar alianzas.
Esto se demuestra en la era prehistórica, debido a que los seres humanos se agruparon en tribus. Esto se hizo para asegurar la supervivencia en un ambiente hostil y protegerse de ser arrollado por otros individuos. Durante la Edad Antigua se dio un gran desarrollo de las relaciones entre poblados, mejorando los sistemas de comunicación. Uno de los principales referentes de la Edad Antigua es el Imperio Romano, debido a que ellos conquistaron tierras a lo largo del mar Mediterráneo, extendiendo su cultura, dominando a otros pueblos y ejerciendo un gran control sobre el comercio. El comercio durante la Edad Media obtuvo un rol principal, debido a que otros pueblos necesitaban ciertos materiales que no podían producir o eran escasos. Desde la Edad Media, el fenómeno de globalización se observa claramente, ya que desde la época las personas se empiezan a mudar del campo a la ciudad. La civilización griega es uno de los grandes referentes de la Edad Antigua, debido a que ellos formaron un complejo campo de redes y negociaciones con otros pueblos. Esto lo hicieron con el fin de que, en alguna emergencia, tener algún tipo de apoyo de parte de los otros pueblos. Además que ellos dominaron gran parte de la costa mediterránea. Su sistema de gobierno eran las ciudades-estados y su forma de dominio sobre los otros pueblos era el comercio. Caben destacar las rutas de seda. Fueron redes de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C. Se extendió por todo el continente asiático, conectando a países como China, Mongolia, la India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. La llegada de Cristóbal Colón a América es uno de los acontecimientos históricos más importantes y marca una nueva era en la globalización. Después del descubrimiento de América, los españoles formaron colonias aquí y explotaron nuestros recursos naturales, en especial el oro y la plata. Los españoles trajeron consigo muchas clases de plantas y animales, entre los cuales destacan el arroz, la albahaca, el café, el ajo, la cebolla y la mostaza. Entre los animales están las vacas, las gallinas, los caballos, las ovejas, los perros y los gatos. Pero los españoles no solo trajeron plantas y animales, también trajeron materiales como el lino, el cáñamo y la seda, invenciones como la imprenta. Luego de hablar de la globalización como un proceso de larga duración, que según los grandes historiadores había iniciado en la antigua Fenicia, Cartago, Roma, la Europa cristiana, Islam, China, India, ha llegado el momento de hablar de la globalización como proceso de mediana duración, que está ligado íntimamente al desarrollo del capitalismo. En el siglo XVI, el naciente capitalismo europeo dio apertura a la formación o a la progresión de la ciencia y a su aplicación, lo cual favoreció la conquista, como ustedes saben, de nuevas materias primas y mercados, así como el dominio político y militar de las potencias europeas hacia las colonias u otros sectores. Esta globalización de mediana duración, como proceso histórico reciente, que mantiene una continuidad histórica con las anteriores, pero que adquiere con la actualidad elementos distintivos asociados a la tecnología de la información y la comunicación y la transnacionalización de los procesos de producción y comercialización. Todo este desarrollo, que fue dado por las grandes potencias, generó conflictos entre ellas, como la Segunda y la Primera Guerra Mundial, que ya conocemos su desenlace. La segunda época de la globalización tuvo inicios en el último tercio del siglo XIX, junto con la Segunda Revolución Industrial, la cual estuvo altamente influenciada por la creación de nuevos medios de transporte, terrestres y marítimos. El desarrollo de nuevos medios de transporte marítimo y terrestre hizo que la industria creciera, las revoluciones surgieran y el desarrollo aumentara. Tal es el caso de la creación de la locomotora de vapor en 1769, la cual impulsó la primera revolución industrial. Esto hizo que en un par de años las locomotoras se hicieran famosas y se extendieran por todo el mundo, generando progreso.
Otro factor que fue impulsado por la segunda revolución industrial fue el estímulo de desplazamientos de población, principalmente desde Europa hacia América. A lo largo del siglo XIX se produjo el más prolongado crecimiento de la población conocido hasta entonces, especialmente en Europa y Estados Unidos, paralelamente al proceso industrializador por el que estaba transcurriendo Europa debido a la segunda revolución industrial. Este crecimiento de Estados Unidos se debió mayormente a los inmigrantes procedentes de Europa, que en unos pocos años llevaría a la sobrepoblación en Estados Unidos. En el último tercio del siglo XIX se inició un proceso de dominio político, militar y económico de parte de Europa y Estados Unidos. En la Conferencia de Berlín de 1880, ambas potencias se reúnen para firmar el tratado en el cual se repartirían de igual forma el continente africano y asimismo las tierras africanas, en el cual tendrían el mismo poder y trabajarían juntos para tener el control del continente africano. Antes, las necesidades diarias eran satisfechas por productos locales, pero desde la globalización se tuvieron que tomar productos internacionales para poder satisfacerlas. La segunda revolución aceleró las transformaciones económicas en los países desarrollados. Se produce un crecimiento de capital y de comercio y transforma la vida de sus habitantes, que mejoran sus aspectos de vida. Esa concentración empresarial produjo una concentración bancaria que permitió la canalización de ahorro y la financiación de las empresas y de gigantescas inversiones. Aparecen bancos especializados que realizan préstamos e invierten en estos sectores. Debido a los sucesos transcurridos, como la segunda revolución industrial, los intelectuales no comprenden el cambio radical de la sociedad, por lo que se da la crisis de la razón, y se crean los poetas malditos, los realistas rusos y los trágicos escandinavos. La literatura busca oponerse a la razón, y se dispersan nuevas obras literarias que se rigen a los criterios opuestos a la razón. Estas obras serían reconocidas y admiradas en el continente americano, y tendría su gran auge en el último tercio del siglo XIX. La tendencia globalizadora ha sufrido avances y retrocesos a lo largo de la historia. Mientras que en la última parte del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX fue un periodo de gran expansión del proceso globalizador. En cambio, entre 1919 hasta la década de 1940 fue un periodo de frustración y de decaimiento. La globalización es un fenómeno decisivo en la época actual, ya que posee características específicas que la diferencian de las demás, tales como la revolución tecnológica enfocada en la era digital y en la era del Internet. Esto le concede grandes libertades económicas gracias a las grandes cantidades de información que pueden ser transmitidas de un punto A a un punto B. Es por este flujo de información, ya antes mencionado, que podemos afirmar que la globalización es un proceso de corta duración. En la actualidad podemos comunicarnos con personas a una distancia increíble, al otro lado del mundo de ser posible, en cuestión de segundos. Hace 10 años esto era un poco más complicado. Era posible gracias a herramientas como el correo electrónico, pero no tan simple como ahora con los celulares, el Internet sobre todo. Incluso si vemos más atrás, hace 100 años, las cartas tardaban meses en llegar. Por lo cual podemos afirmar que el proceso de globalización se ve directamente afectado por la información y la capacidad que ésta ha ido adquiriendo a través del tiempo para ser transmitida. Es decir, que la globalización no es un proceso viable sin la existencia de las debidas herramientas para una comunicación adecuada, siendo este un pilar básico para la globalización. El capital financiero y el capital productivo se ha incrementado en gran medida gracias a la globalización económica. Esta posee una amplia variedad de libertades que le concede la función de ente regulador para la creación de mercados libres y un solo mercado mundial.
haciéndolo atractivo para grandes corporaciones y países imperialistas. La globalización nos afecta de muchas maneras y el ámbito económico es uno de los que se ve más afectados y sobre todo beneficiados. Como ya lo decía antes, los distintos tipos de capitales se mueven de manera más rápida gracias a los flujos de información. Es muchísimo más fácil en la actualidad enviar dinero de un lugar a otro y recibir la mercancía a cambio del dinero enviado de como lo era hace 30 años, por lo cual podemos ver que la economía es más dinámica y sobre todo más rápida, gracias a las facilidades económicas que nos da la globalización. Pues como decíamos antes, tiene libertades especiales que nos permiten comunicarnos y sobre todo desempeñarnos de una mejor manera. Incluso con la creación de otros procesos como tratados de libres comercios o convenios internacionales para el desarrollo y la libre participación en la economía de otros países, podemos decir que es todo gracias a la globalización y las facilidades que ésta nos brinda para podernos comunicar y avanzar. Podemos decir que la globalización nos deja implícito un todo o que abarca todo. También podemos decir que la globalización afecta de diversas formas a países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Además, la globalización ayuda al desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales desarrollan el modo de vida del ser humano en el planeta. Y esto conlleva a convertir todo el planeta en un gran mercado. En los países desarrollados, muchos países se ven constreñidos económicamente a elegir entre desempleo con altas normas de seguridad social de la calidad de servicios públicos y salarios reales altos, y empleos con bajos salarios y pobres servicios públicos. En teoría, las empresas exitosas pueden salir triunfantes en el proceso de globalización, sin que se pueda decir lo mismo necesariamente de los trabajadores profesionales. En los países subdesarrollados, a mediano plazo pueden beneficiarse tanto de un aumento de empleo, transferencia tecnológica y calidad de precio de bienes y servicios, como la de la presión a desarrollar instituciones educativas, sociales y políticas. Podemos distinguir dos clases de países: los que han hecho un esfuerzo enorme por desarrollar y copiar tecnologías sofisticadas para la exportación de bienes, y los países que simplemente han abierto sus fronteras a la inversión extranjera, en desmedro de empresas nacionales, privadas y estatales. ¿Te imaginas un mundo sin globalización? ¡Ey, no!